Albacete. Se dice de ella que es una ciudad moderna. También se dice que no tiene mucho que ofrecer. Al estar muy bien comunicada entre el centro de la península con la costa mediterránea y al mismo tiempo la costa mediterránea con Andalucía, se habla que Albacete es una ciudad de paso. Pero esta vez os proponemos que no paséis de largo por Albacete y que os detengáis para conocerla un poco más. Porque aunque no tenga un patrimonio histórico-artístico tan amplio como por ejemplo Toledo, Granada, Salamanca, Santiago de Compostela, etcétera, etcétera, Albacete también tiene su historia y cuando paseas por sus calles encuentras edificios de una singular belleza. Vamos a conocer Albacete con un toque más clásico. Comenzamos por la principal plaza de la ciudad, la Plaza del Altozano, con el Museo Municipal Antiguo Ayuntamiento de Albacete. Cuya imagen actual es de una reforma que se hizo en 1912. Seguimos contemplando edificios en la misma plaza del Altozano. Aquí tenemos el Banco de España, de los años 30 en el siglo pasado. Este es el edificio de la Unión y el Fénix, edificio de los años 50 del siglo XX, llamado así por la escultura que remata este torreón. También en la Plaza del Altozano, haciendo esquina con la calle Marqués de Molins, tenemos uno de los edificios más bonitos de la ciudad, el Gran Hotel, que comenzó su actividad en 1918, de estilo modernista con toques neoclásicos y barrocos en su fachada. Vamos por el Paseo de la Libertad, y aquí tenemos el Palacio de la Diputación Provincial, majestuoso edificio en el corazón de la ciudad, acabado en el año 1880. Siguiendo por el Paseo de la Libertad encontramos este bello edificio con un toque parisino. Continuando por el mismo Paseo de la Libertad, seguimos viendo inmuebles del comienzo del siglo XX y posteriores, algunos de ellos rehabilitados. Al final del Paseo de la Libertad y esquina con la calle Ricardo Castro, nos aparece este edificio, el antiguo Hotel Regina, edificio de 1919, muy bonito por los detalles que podemos observar en su fachada. Y una buena carta de presentación para el viajero que llega en tren o autobús a Albacete, ya que dista de ambas estaciones aproximadamente 500 metros. En calles adyacentes al Paseo de la Libertad también encontramos algunos inmuebles de la primera mitad del siglo XX, con ese toque clásico, como en la calle Ricardo Castro.
el Hostal Albacete en la calle Carcelén. O el Real Conservatorio Profesional de Música y Danza en el Departamento de Danza, edificio de 1928 y perteneciente a la Diputación Provincial, situado en la calle Isaac Peral. En la calle San Antonio tenemos este edificio de 1910, que alberga la sede de la Cruz Roja. Y más adelante, en la misma calle San Antonio, el Hotel Europa, otro edificio con un estilo clásico en su fachada, y remodelado para albergar dicho hotel. Aquí tenemos este edificio en la calle Salamanca, que alberga el Obispado de la Diócesis de Albacete, con una fachada muy ornamentada como podemos observar. Volviendo otra vez a las inmediaciones de la Plaza del Altozano, nos adentramos en las calles Marqués de Molins y Tesifonte Gallego, conocidas popularmente como la calle Ansa, con edificios también de las primeras décadas del siglo XX y fachadas muy ornamentadas, como el Colegio Notarial de estilo modernista rematada con esta escultura llamada La Fe e inspirada en figuras griegas. Seguimos viendo edificios de la misma época, de los años 20 del siglo pasado, en la calle Marqués de Molins. Edificios que representaban a una sociedad burguesa, muy acomodada y adinerada en la década de los años 20 del siglo pasado. Uno de los más majestuosos es la Casa Cabón, de estilo modernista y muy barroco en cuanto a su decoración. El edificio se remata con una escultura de unos niños sosteniendo la bola del mundo. Estar delante de estos edificios nos hace sentirnos como si estuviéramos en el centro de grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, pero eso sí, a menor escala. Otro edificio que nos recuerda también a la Gran Vía de Madrid con la Plaza de Callao es el edificio Legorburo, proyecto de 1935 y que se construyó en el periodo de la Guerra Civil, de estilo racionalista y cubista. Pasamos a la calle Tesifonte Gallego, y el primer edificio que encontramos es el Casino Primitivo, como podemos ver con una fachada muy clásica, donde se reunía la aristocracia de la ciudad. Seguimos viendo bellos edificios también elegantes, ornamentados y de la misma época de los años 20 del siglo pasado, y pertenecientes a familias acomodadas. Otro bonito edificio en la misma calle de Tesifonte Gallego, haciendo chaflán con la calle Dionisio Guardiola, es el edificio Agustín Flores, de 1915, en estilo modernista, y con una bella decoración, aunque un poquito recargada, como podemos ver en su fachada. El
Chalet Fontecha, edificio como otros de la misma zona de los años 20 del siglo pasado, sede del Instituto de Estudios Albacetenses, con decoraciones neorrenacentistas y neobarrocas, inspirado en casas de la costa santanderina. Otros edificios de comienzos del siglo XX y hoy centros comerciales como el edificio Verona y el Val General, otro elegante edificio de estilo modernista. Dejamos la calle Tesifonte Gallego y llegamos a la plaza Gabriel Lodares, configurada también con edificios de principios del siglo XX. Esta es la subdelegación de defensa, construida en los años 20 del siglo pasado, y que fue sanatorio en sus comienzos. Y con algunos detalles cerámicos en su fachada. Este, que conserva su fachada remodelada y de nueva construcción en su interior y ampliado con un estilo más moderno, alberga la central de Unicaja en la ciudad. A pocos metros de la plaza de Gabriel Lodares y ya situados en la Avenida de España tenemos el Instituto Bachiller Sabuco, edificio del año 1840. Moviéndonos por el mismo sector, aquí podemos contemplar la fachada del Colegio de Escolapios. Nos paseamos por los depósitos del Sol y, como muchos de los edificios que hemos visto, también de los años 20 del siglo pasado, también ornamentado en su exterior. Ya pasado de almacenar agua a guardar literatura y sabiduría, porque hoy en día es una biblioteca, la Biblioteca Municipal Depósitos del Sol. Nos dirigimos a la Posada del Rosario, del siglo XVI, y que es otra de las edificaciones más antiguas de la ciudad, y donde se mezclan estilos góticos, renacentistas y mudéjares. Dejó de ser posada y hoy en su día es biblioteca, y en su patio se representan obras de teatro. Esta portada no estaba ubicada en la posada, se trasladó de la Casa de los Picos, edificio situado en la calle Gaona y que fue demolido en los años 70 del pasado siglo, es como un injerto que le hicieron a esta fachada. Además, los edificios de su alrededor de los años 90 no rompen el contraste con la posada. La joya de todo el centro y la calle más bonita de la ciudad, y también de las más bellas de España según algunos artículos, es el Pasaje de Lodares. Galería comercial y residencial inspirado en galerías comerciales de Italia, como la de Víctor Manuel II en Milán,
También tenemos que decir que existen otras dos galerías comerciales de estas características en España, una en Valladolid y otra en Zaragoza. Del año 1925 y en estilo modernista. La planta baja de la galería dedicada a comercios y cafeterías. Y las plantas superiores son residenciales. La cubierta de la galería es transparente para poder dejar entrar la luz. Dándole un toque renacentista, el pasaje guarda una rica ornamentación reflejada en sus esculturas, columnas y también sus rejerías. Se accede desde la calle Mayor y la calle del Tinte. El pasaje de Lodares forma en su interior dos ejes de simetría. Y esa simetría también se produce en sus fachadas exteriores. Solo rota en la planta baja en el acceso por la calle Mayor. Seguimos dando un paseo por las calles céntricas de Albacete, contemplando edificios con ese toque clásico. Llegamos a la calle Martínez Villena, y aquí tenemos este edificio de nueva construcción en su interior, donde se ha conservado su fachada, hoy sede del Colegio de Arquitectos. A pocos metros, en la plaza de la Catedral, tenemos la Casa Hortelano, otro bello edificio de primeros del siglo XX, con un estilo neogótico que alberga hoy en día el Museo de la Cuchillería, posteriormente ampliado con un estilo más moderno. Frente a la Casa Hortelano tenemos la Catedral de Albacete, de San Juan Bautista, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, y de estilos gótico y renacentista. La fachada principal, de estilo neogótico, su campanario y una de sus fachadas laterales de estilo neorrománico se realizaron a mediados del siglo XX, cuando se fundó la diócesis de Albacete, en 1950, y la iglesia de San Juan Bautista asciende a la categoría de catedral. Nos encontramos en el interior del templo, donde sobresalen sus 4 columnas jónicas de Diego de Siloé. Las pinturas que aparecen en sus muros
forman el mayor lienzo del mundo pintado por un solo artista, Don Casimiro, sacerdote de Ayora, provincia de Valencia, y finalizados a principios de los años 60 del siglo pasado. Aquí tenemos la capilla de la Virgen de los Llanos, patrona de la ciudad. Algunos de los edificios construidos frente a la catedral a mediados de los años 90 del siglo XX guardan algo de consonancia con su entorno. Dejando la catedral, entramos en la calle San Julián, observando estos edificios de comienzos del siglo XX. En la confluencia de la calle San Julián con la calle Padre Romano tenemos estos dos edificios también con ese toque clásico. Este de aquí es el Archivo Histórico Provincial. A escasos metros, en la calle de las Monjas, tenemos el antiguo convento de la Encarnación, del siglo XV y de estilo renacentista, hoy en día Centro Cultural de la Asunción. Dejamos la calle San Julián y pasamos a la calle de la Feria, donde encontramos la Casa Perona, palacete del siglo XVIII, que alberga la delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete. La gran cúpula con tejas de color azul y blanco que remata el edificio está influenciada en edificios clásicos de la Comunidad Valenciana. Seguimos por la calle de la Feria. Vemos estos edificios también de los años 20 del siglo pasado, en el que uno de ellos alberga el Ateneo Cultural. Más adelante llegamos a la Plaza de Toros, otro de los edificios emblemáticos de la ciudad, conocido como La Chata, y que cumplió 100 años en 2017, con una atractiva fachada de estilo neomudéjar. A unos pocos metros tenemos este templete en el Parque de los Jardinitos de la Feria. Y finalizando este recorrido por la calle y el paseo de la feria, concluimos en el recinto ferial, de los más emblemáticos y representativos de la ciudad y único en España. El núcleo principal de la Feria de Septiembre, que es el principal reclamo turístico de Albacete. Edificio que data de 1783. Conocido popularmente como la sartén por la forma que tiene vista desde lo alto, o los redondeles por formar círculos concéntricos. La actual portada y entrada principal al recinto ferial, conocida como Puertas de Hierro, cumplieron 50 años en 2024. Y aquí vemos que aún quedan restos de las anteriores puertas al recinto ferial. En la entrada al Parque de los Jardinillos de la Feria tenemos una réplica de la anterior portada del recinto ferial, que se construyeron en 2010 con motivo del tercer centenario de la Feria de Albacete. Nos vamos al Parque de la Fiesta del Árbol, ya en los extrarradios de la ciudad, para encontrar el Centro de Interpretación del Agua y la Torre del Depósito del Agua,
de los años 40 del siglo pasado, hoy mirador, y que con sus poco más de 70 metros no solo es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, sino también el más alto de Albacete y de toda la comunidad de Castilla-La Mancha, aunque nunca ejerció de depósito de agua. Seguimos por puntos un poco más alejados del centro de Albacete. Y en el barrio de la Industria tenemos la Delegación Provincial de Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, conocida como la Fábrica de Harinas, porque fue la actividad que desarrolló el edificio de estilo modernista terminado en 1916, rehabilitado e inaugurado para su nuevo cometido en 2003. En el mismo barrio de la Industria y acercándonos más al centro de la ciudad, tenemos este edificio de los años 20 del siglo pasado, que hoy en día es la delegación en Albacete de la Consejería de Sanidad, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Volviendo de nuevo al centro de la ciudad, en la zona del ensanche también encontramos edificios de la primera mitad del siglo XX, con ese toque clásico. Aquí tenemos la Biblioteca Pública Municipal Parque de Abelardo Sánchez, edificio de los años 40, anteriormente cuartel de la Policía Nacional. En cuanto a las iglesias con un toque clásico que cuenta Albacete después de la Catedral de San Juan Bautista, el templo más antiguo con el que cuenta la ciudad es la Iglesia de la Purísima, construcción del siglo XVIII. Ya en el siglo XX se construyeron algunas iglesias con ese toque clásico. En los años 40, la iglesia de Fátima. Ya en los años 50 tenemos junto al seminario la iglesia de Santa Teresa. Y la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, con un aparejo de ladrillo y piedra muy típico en construcciones de siglos pasados en el centro de la península, como la Comunidad de Madrid o la provincia de Toledo. A mediados del siglo XX, durante los años 40 y 50, las edificaciones por el centro de la ciudad adquirieron un toque más sobrio. Ese toque más sobrio lo podemos ver en el edificio de sindicatos, próximo a la Plaza Carretas. La Delegación de Hacienda. Una de las edificaciones que conforman el recinto de la Diputación Provincial. O la Subdelegación de Gobierno en la Avenida de España. Durante los años 70 del pasado siglo, y como supongo que ocurriría en otros puntos del país, Albacete no fue ajena a la especulación urbanística, y desafortunadamente desaparecieron edificios de gran belleza, y sustituidos por otros de nueva planta. Ya
En décadas posteriores, los edificios con un toque más artístico mantuvieron en pie sus fachadas para rehabilitar estos inmuebles en su interior. También en estas últimas décadas se levantaron edificios de nueva planta por el centro de la ciudad, dándole a sus fachadas un toque más artístico y clásico. Al llegar la noche, parte de estos edificios del centro se encuentran iluminados, dándole quizás un toque más atractivo. Concluimos este paseo que hemos dado por Albacete observando las fachadas con ese toque clásico. La mayoría de ellos de principios del siglo XX. Algunos de estos edificios de gran belleza, y como he podido ver al realizar este documento, he descubierto detalles en algunas de las fachadas que nunca había visto, porque nunca me había detenido a observarlos. Y como le ocurre a otras localidades del territorio español, he llegado a la conclusión que Albacete tampoco debería de estar infravalorada. Albacete no es solo una ciudad de paso, es algo más.